Muy buenas a todos, el día de hoy quisiera comenzar con una nueva sección al canal debido a un incidente que me ha pasado hace nada. Verán, no hace mucho, conseguí una computadora nueva, una la cual a pesar de tener buenas capacidades para los estandartes actuales, siento que le falta mejor capacidad de memoria. Por lo que tuve que optar por comprar un hard drive externo para poder alojar todo tipo de elementos en estos. No obstante, debido a muchos problemas actuales en mi día a día, tuve que optar por comprar algo de segunda mano. Opté por conseguir un hard drive usado el cual el vendedor lo dejaba en tan solo $5. Quise preguntarle personalmente el por qué había dejado a tal precio su hard drive, pero no obtuve respuestas. Días después de la compra, recibo el paquete que contenía dicho hard drive. Al abrirlo, me percato que este tenía una nota arrugada pegada a este, en donde decía: muchas gracias por su compra, tenga un buen día, y por favor, no registre los archivos eliminados. Al terminar de leer la nota me dio un mal presagio, así que decidí ir al local de un amigo el cual se especializaba en la parte técnica tanto de software y hardware de las cosas. Le pedí en su tiempo libre que chequeara el contenido del mismo, para así evitarme algún problema de spyware o un troyano de mala muerte. Tras esto, me respondió que se encargaría de chequearlo entre semana. Después del laburo y largos días de jornada laboral que se sentían eternos, recibí un mensaje de mi amigo mencionando que vaya de visitarlo al local. Después de un día de trabajo, me retiro de mi oficio, me despido de mis compañeros y me dirijo al local. Al llegar me da el hard drive en mano asegurándome que no tenía ningún tipo de virus malicioso o mortal, por lo que le agradecí pagándole lo prometido. No obstante, me comentó que contenía materiales dentro, carpetas, vídeos y un montón de archivos codificados en diferentes formatos. Me comentó que los chequeó extensivamente y descomprimió en una carpeta aparte dentro del disco duro para que chequeara de ver si había algo de mi interés. Se me había hecho raro ya que pensé que el dicho hard drive estaba vacío según lo que había visto en la información del post de aquel venta de eBay. Al llegar a casa, me acomodé, tuve una ducha y comí algo antes de sentarme para observar con detenimiento lo que poseía este material, no sin antes chequear al vendedor de aquel hard drive. Al chequear su cuenta me percaté que ya no existía, no había rastro del mismo, y todos los otros objetos de los que se estaba quitando de encima habían desaparecido. Nuevamente, un sentimiento de incertidumbre pasó por mi ser y mi espalda. Algo no estaba bien, aún así, poseía el dichoso objeto que necesitaba para mis deberes y quehaceres, así que no había una pérdida real más allá de entender el por qué aquel vendedor había desaparecido. ¿Algo malo le había pasado? ¿Acaso desapareció después de vender todas sus cosas? Más preguntas y pocas respuestas invadieron mi mente. Después de haberlo pensado un poco, pasé a usar el hard drive con tranquilidad. Lo enchufé a mi computadora y corrió sin problemas. Al entrar a este se mostraba aquella carpeta que me había mencionado mi amigo. Por curiosidad la abrí a ver qué podía contener adentro. A mi sorpresa, estaba dividida en diferentes secciones, algunas catalogadas a elementos raros sin sentido, otras eran imágenes dañadas, otras eran de juegos que por lo que leí, tampoco funcionaban ya, e incluso una carpeta que contenía solo el título de vídeos. Al ver esta carpeta me hizo extrañar y hacerme una pregunta. ¿Quién guardaría vídeos en un hard drive para luego venderlo? Miré la hora y vi que no era muy tarde, así que llamé a mi amigo para preguntarle si había modificado o visto siquiera el material que había descomprimido. Curiosamente respondió, cosa que no es algo usual ya que siempre se tarda debido a los pedidos que le hacen hacer con relación a acomodar celulares o formatear computadoras. Hey, ¿viste siquiera el contenido que habías descomprimido? Hay un montón de porquería en estos archivos, ¿viste alguno? ¿Estás seguro que no es algo malicioso? Le dije un poco exaltado viendo el panorama. Sí, los vi. No te preocupes, de haber visto algo malo no te lo hubiera devuelto, hazme caso. Supongo que por tu tono lo mencionas por los títulos que le puse a las carpetas. Traté de probar un par de cosas que había en el hardware pero no tuve éxito, muchos de estos me tiraban errores y cualquier cosa que intentara era en vano. Déjame decirte algo, los vídeos fueron las únicas cosas que más o menos pude rescatar y restaurar debido a que estos se mantuvieron intactos. Curiosamente estos son vídeos de, ¿cómo les llamas? Loquenderos, creo que era. Sí, loquenderos. Hay vídeos de todo tipo, de curiosidades, mitos y leyendas de videojuegos, hay vídeos sobre errores en videojuegos o películas, e incluso hay un par hablando de rumores.
Había una que captó mi atención pero no pude verlo completa, era algo acerca de que no existe o no ha existido un juego acerca de que Mario jamás tuvo un juego siendo granjero. Deberías chequearlo, está entre los primeros archivos. ¿Un vídeo sobre un rumor de juegos de Mario? Pensé entre mí. Recuerdo que de chico veía muchas historias acerca de juegos falsos o que jamás existieron, pero jamás escuché uno acerca de un Mario siendo granjero. Capaz deba de darle un vistazo, a ver qué puede contener dicho vídeo. A lo mejor logro encontrar aquel juego mencionado. Hola amigos de YouTube, espero que todos estén bien el día de hoy. Como sabrán, he estado investigando un juego que muchos han de conocer por mis menciones en el canal, puesto a que me puse a analizar sobre el caso. Muchos saben que me gusta Super Mario Bros. Y todos sus juegos, como también sus series. Sin embargo, algo que me ha generado curiosidad es que existe o hubo un rumor de un juego que nunca salió de Mario. Este siendo, Mario Farmer's Day. ¿De qué trata este juego? Según lo que pude revisar en foros y en diferentes portales que hablaban de este misterioso juego, algunos mencionaban que sería un juego que saldría en la Nintendo DS. La portátil actual de moda de la empresa de Nintendo, la cual tendría la capacidad de tener juegos portátiles. En el juego tomaríamos el rol de un ciudadano común siendo ayudados por Mario a hacer crecer nuestra propia granja, algo parecido como lo que pasó con aquel modo de aventura del Mario Tennis de Game Boy. Muchos saben o podrían entender que Mario como personaje lo ha sido de todo un poco, desde un fontanero, un trabajador, un deportista, un pintor, entre muchas cosas más. Pero algo que me ha generado curiosidad con el paso de los años que vengo conociendo la franquicia, es la pregunta de, ¿qué no ha sido Mario? Pues este juego en ciencia respondería esa duda. Lastimosamente el juego quedaría cancelado y se eliminaría toda mención del mismo en muchas partes, por no decir, que en todo. Solo quedando muestras de la existencia de este en los foros que he visitado recientemente, aunque tengo entendido que a pesar de que quedara cancelado por circunstancias inexplicadas por el propio creador, Shigeru Miyamoto, llegó a existir una fase temprana del juego que quedó filtrada por un ex trabajador de Nintendo. Razones de por qué sucedería esto, las desconozco, solo sé que toda esta información ha sido recolectada de foro a foro para mantener la vigencia de este caso. No solo me genera curiosidad entender por qué un juego como este quedaría cancelado y casi borrado del historial de Nintendo, sino que también me agradaría entender mejor por qué un juego con la primicia más simple terminaría siendo casi material perdido. Comento casi, ya que después de varios intentos de comunicarme con uno de los miembros de los foros, logré entablar conversación con uno que decidía poseer el juego quemado en una de las propias tarjetas de la DS. Al principio me parecía irreal que algo así fuera posible, ya que estamos hablando de un juego cancelado que tenía 0 muestras en el internet, como para que una sola persona tuviera susodicho juego. Al principio me coloqué a hablar con este usuario, cuyo nombre en línea salía como Fernando Nieves 89. Curioso nombre, el cual me hizo levantar una ceja cuando lo vi, sabiendo que casi todos en el foro usaban sobrenombres llamativos o exóticos referente a los videojuegos, incluyéndome. Al cabo de un rato, entre la conversación de él y mi persona sobre el juego, este comentó que podía mostrarme el juego o que este mismo me lo enviara. Ante la segunda opción me negué debido a lo que muchas veces me decían mis padres, pero tampoco podía ver que mostrara el juego debido a que siempre me mandaba archivos los cuales en su mayoría quedaban corruptos por alguna rara razón. Desde imágenes, audios y vídeos que me pasaba en aquel foro, tanto así que tuve que aceptar que me mandara el juego quemado que había mencionado. Con temor durante las semanas después, recibiría un paquete pequeño el cual contenía el juego. Al entrar a casa con el paquete, fui directo a mi cuarto, encendí la computadora y decidí ir a agradecerle personalmente a Fernando por haberme mandado el juego. No obstante, al volver a cargar los foros que visitaba, no quedaba registro de este, constantemente era una página muerta que no se podía acceder por ningún medio. Pensé que era un error de mi parte por tener fallas con el internet, así que opté por intentar agradecerle más tarde. Abrí la caja con paciencia, dejando desvelar que estaba lleno de papeles arrugados los cuales tenía rayones por todos lados. Decidí abrir un papel para matar mi curiosidad y parecía que no había una forma clara. No era un escrito sino muchas líneas dibujadas por encima con rayones de esquina a esquina. Después de encontrar el cartucho para la Nintendo DS, me percaté que este tenía solo el logo de Mario, el mismo logo que porta en su gorra, pero el color en vez de ser un rojo chillón, estaba completamente en negro.
Pensé entre mí. Curiosa forma de presentar un juego. Después de haber organizado cosas en mi hogar, fui de una a probar este juego que había sido cancelado, me prometí que trataría de conseguir fotos para el mismo para subirlas al internet, pero debido a que la cámara estaba en el cuarto de mi madre, decidí por dejar esto para después. Entonces, cambié mi cartucho de Mario Kart por el cartucho de Mario Farmers Rey. Al iniciar, la pantalla de DS me mostraba el mismo logo que tenía impreso en él, es decir, la M de Mario en color negro. Aun con esa leve inquietud, decidí empezar a probar el juego. Su pantalla de inicio comenzó con un diseño de Mario que lucía igual que como se mostraba en sus artes promocionales de la época, pero usando un sombrero y overoles manchados por el trabajo. En la pantalla de arriba se mostraba lo que parecía ser el logo, aunque lucía pobremente hecho, como si fuera un placeholder para uno más refinado. De lo que sí me percaté que se me hizo raro es que este tenía la misma fuente de letra que el juego de Mario Kart. Al darle a empezar, me mostraba tres ranuras diferentes de partidas, dos de las cuales ya habían sido jugadas previamente, una contenía el nombre de Mario, a secas, mientras que la segunda tenía el nombre de FN, quedando abreviado. Supuse que esta era la partida que tenía el usuario de Fernando. Sus tiempos de partida y la última vez que habían jugado mostraban que no tenían más de un mes o una semana de haber jugado, casi como si hubieran jugado una sola vez nada más. Intuí que esto se debía a que solo había probado el juego para ver qué tan verídico era el rumor de esta incluso traté de calmarme pensando que la partida de Fernando era la partida donde había tratado de conseguir material y muestras para enseñar como en aquella conversación, pero que por razones que desconozco aún, los archivos se corrompían y no podían ser vistos claramente. Al escoger mi ranura de partida, el juego me pidió que agregara mi nombre, a lo que le coloqué. Después de esto, el juego comenzó presentándome la zona en la que trabajaría, tenía una casa, un lago y un extenso terreno en el cual tendría que plantar mis vegetales y verduras. Mario en eso se aparecería y me indicaría para hacer el tutorial, al principio pensé que no sería difícil ya que ser granjero solo era cultivar algunos cultivos y ganar dinero con ello, así que le di a la opción de saltar el tutorial. La pantalla se reiniciaría como si nunca hubiera escogido la opción de negarme, fue muy raro y desconcertante, pero decidí al final por aceptar el tutorial, al final, era un juego incompleto, fallas y errores iban a estar en todas partes, esta no sería la primera, ni la última. Al aceptar, Mario procedería a explicarme a detalle las funciones de los vegetales y las verduras, incluso procedería a mostrarme cómo funcionaban los botones con ciertas acciones, algo levemente parecido a los juegos de Mario y Luigi. Después de un extenso tutorial básico, Mario me pediría que le vendiera los cultivos que consiguiera en un corto lapso de tiempo, en la pantalla inferior se mostraría un reloj y un cronómetro, en este se me indicaba un lapso de 5 minutos para poder recoger todos los cultivos que se habían puesto durante el tutorial, en ese momento empieza de bajar y decido recogerlos uno por uno, al principio me costó, pero logré entregarle a Mario sus cultivos a tiempo, tras esto, Mario me recompensaría con un par de monedas las cuales me comentaría que podía usar para comprar objetos en la tienda de Toad, o incluso en la tienda de artilugios de Luigi. Me parecía curioso este detalle, ya habiendo salido de la sección de tutorial, quise ir a la ciudad champiñón que se ubicaba al norte de mi hogar, pero al momento de querer ir al norte el juego se quedaba congelado y se reiniciaba como un método de seguridad. Sé que el juego tenía errores y carecía de muchas cosas, pero me sorprendía que el juego me impidiera avanzar más allá de mi propia zona, cosa que resultaba algo incómodo ya que solo podía cultivar vegetales y frutas las cuales al cabo de un rato se sentía monótono. Al llegar a un punto de haber conseguido casi 999 monedas, el juego me colocaría un cuadro el contenía el texto, ¿deseas comprar? No me indicaba qué era lo que debía comprar o por qué necesitaba comprarlo, solo me dejaba ambas opciones de aceptar o negar. Con mucha duda, volví a darle a la opción de negar. Nuevamente, era recibido con aquel error que me impedía escoger la opción de negar. Por lo que, a falta de opciones, acepté.
La pantalla por un segundo quedó en negra en ambos lados, no se mostraba ni se escuchaba nada, pero presentía que algo se estaba cargando. Al cabo de lo que parecía unos largos minutos, el juego me cargó en lo que parecía en un pueblo. Era extraño por muchas razones, pero la más obvia era que todo el lugar se estaba incendiando. Las opciones de inventario, tiempo y acciones habían quedado deshabilitadas, no podía hacer ningún gesto más allá que dejar en pausa el juego, aún y con esto, el juego se congelaba, mas no me mostraba el menú habitual en donde podía ejecutar algo diferente, fuera entrar a las opciones, el sonido o salir de la partida, solo me mostraba la acción de reanudar el juego. Presentí desde este punto que las cosas no irían mejor, resignado a lo que pudiera suceder seguí jugando, caminé por la aparente ciudad en llamas, pero sin rastro alguno de personas o enemigos, o lo que fuera capaz de encontrarme en esta zona. Parecía familiar, pero no podía concretar porque, sentía que algo referente a este juego lo había visto antes, pero no podía poner en mi mente la idea que me hacía pensar en dicha zona. Seguí avanzando en todas las direcciones viendo edificios pixelados en llamas, muchos de estos no tenían texturas terminadas hasta incluso se interconectaban ambiguamente, como si tratara de cargar las cosas a la fuerza. Después de ir al norte del mapa, el juego inmediatamente se volvió a quedar en negro en ambos lados. Cargo nuevamente el menú principal, como si hubiera puesto el juego de nuevo. Pero en esta ocasión, en vez de salir Mario, salía una especie de granjero con la mayoría de prendas en grises. No mostraba su rostro, no mostraba algún rasgo a mencionar, podía verse su overol e incluso su pala, pero por alguna rara razón tenía una mancha grande negra encima de la cara, incapacitando la posibilidad de verlo por completo. El título ahora se había quedado completamente nulo en la pantalla, pero aún con ese detalle se podía acceder normalmente al juego. Las ranuras de partida seguían siendo las mismas, pero esta vez al entrar a mi partida, sería enviado nuevamente a donde estaba antes, es decir, el punto donde había estado antes de llegar a aquella ciudad en llamas. Todo lucía apagado, de noche, por no decirlo de otra manera. Mario ya no se encontraba en ningún punto del lugar y en su lugar había un letrero que decía, Mario está trabajando, volverá pronto. Al leer eso me dejó con un cierto sentimiento de miedo, más al saber lo que había visto en la pantalla de carga. Después de varios intentos de interactuar con mi granja y mis cultivos, no había una respuesta, no había algún cambio. Por lo que decidí entrar al hogar que Mario me había asignado en el lugar. Al entrar las dos pantallas me mostraba por completo cómo lucía internamente esta casa. Dos pisos con las escaleras para subir al segundo piso al fondo, mientras que a los lados se podía acceder a la cocina por la izquierda, y a la derecha estaba el comedor. No había sonido, solo era silencio puro, un silencio que inundaba por completo aquella casa, la cual sería interrumpida por los pasos que daría mi personaje sobre aquel suelo. Tras intentar entrar a la cocina, no había algo con lo que podía interactuar, solo siluetas de lo que parecía ser fotografías pegadas en la pared y algunos platos dejados al azar en la cocina. Al ir al comedor, me encontré con una mesa con 3 sillas y 2 platos. Las sillas estaban acomodadas, pero los platos no encajaban en las posiciones de las sillas, como si hubieran sido tiradas de alguna piedra. En eso decido ir al segundo piso. Antes de que siquiera pudiera subir, nuevamente, aquella pantalla negra volvería a hacer presencia. Cargándome ahora en lo que parecía ser un nuevo día, Mario estaba de vuelta con la sonrisa con la que se presentó en el primer día, retomando con una música alegre de fondo con leves toques que me hacían recordar a los primeros niveles de Super Mario Bros. Acto seguido me saldría un recuadro con él mismo preguntándome, ¿te ha parecido cómoda tu cama? Dejándome las opciones de sí y no a escoger. Ya para este punto no tenía caso dar a la opción de negar ya que siempre se quedaría en un reinicio, por lo que respondí que sí. Luego de esto, Mario se quedaría viéndome por un buen rato sin la pantalla de cuadro, parando la música que venía produciéndose de fondo. Mario nuevamente me haría la pregunta pero sin su característica sonrisa, en cambio, con una mirada seria. Nuevamente, volví a dar a la opción de sí. No obstante, al darle a aquella opción la pantalla se quedaría en negro una vez más.
Al cargar de nuevo, aquella opción de charla había desaparecido, dejando a Mario en su puesto en el que podía charlar con él para los intercambios de vegetales y frutas. Al llegar a este me soltaría el texto de mensaje. Mario está trabajando, nuevamente. Lo raro era que el propio Mario estaba presente, pero no podía interactuar con él. A este punto me estaba inquietando bastante este juego, no podía ir a la ciudad, no podía interactuar con Mario, ni mucho menos podía cultivar. Quise pensar que había soltado una especie de error que me había dejado atorado, pero de ser el caso, ¿por qué no se reinició como antes? ¿Acaso había hecho algo mal? Me quedé con tantas dudas y junto con la inquietud que decidí dejar el juego. Al dejar mi consola a un lado, me percaté que se me había hecho tarde, fui a hacer mis deberes en casa y me acosté. Al día siguiente, me levanté con una pesadez enorme, sentía como si me habían caído ladrillos encima, o incluso, que había trabajado hasta el cansancio. No podía ser el caso ya que solo había hecho deberes en mi casa como debía y hacía todos los días. Al buscar mi consola, me percaté que no estaba en ninguna parte, busqué en todo el entorno de mi hogar sin éxito. Ya casi rendido, regreso a mi cuarto y veo mi consola encima de la cama, se me había hecho extraño ya que juraría que había dejado la consola en la mesa que tengo al lado de la cama. Me acerqué a este y estaba normal, apagada. Decidí encenderla y concurrió con normalidad, pero en el menú, el cartucho del juego ya no poseía el título de Mario Farmer's Dash, sino que había sido cambiado a solo Mario. Extrañado, decidí ver qué había pasado con el juego sin pensármelo dos veces. Entré al juego, y aquella pantalla negra, me recibía una vez más. Aparecí dentro de la casa, pero esta vez, la casa no tenía el aspecto que había visto antes, todo lo contrario, la casa tenía un aspecto muy parecido al de mi hogar, demasiado parecido a mi hogar como para mi gusto. Mostrando incluso los detalles de la sala, la cocina e incluso el comedor. En eso, me salta la opción de subir, subir. Me pregunté levemente. Mostrándome nuevamente las opciones entre sí, y no. Insistí varias veces en la opción de negar, pero era en vano, no sucedía nada. No obstante, el juego escogió por su cuenta la opción de subir. Para este punto, no controlaba el juego, mi personaje en la consola se movía solo, poco a poco se acercaba a mi cuarto. Al alzar la mirada me percaté que a la distancia algo se acercaba, por lo que de inmediato solté la consola y cerré con llave. Al hacer esto, vi que mi consola se había quedado en completa oscuridad, y sin siquiera haber pasado un minuto, se había ido la luz en todo mi hogar. En aquella inquietante oscuridad traté de razonar un poco a pesar de las circunstancias, pero solo había silencio, mucho silencio. Fue allí cuando escuché aquellas palabras resonar una última vez. It's me, Mario. Cuando terminó aquel vídeo, terminó con un zumbido y un ruido incoherente, me había dejado la piel de gallina por completo, incluso con aquella pantalla final del vídeo. ¿Acaso aquellas pantallas negras con texto eran parte del vídeo? ¿Acaso esto era un mensaje para mí? Tantas preguntas me dejaron mal, bastante mal. Es mejor que deje el hard drive guardado por un tiempo, solo espero no haberle metido un virus a mi laptop. Ya con más tranquilidad, revisaré el resto de vídeos, y revisaré mejor a fondo cuántos vídeos contiene.